¿Qué tal, mis nuevos estimados educandos? Soy el doctor Arturo Quintero Ferrer y el día de hoy vamos a platicar sobre las proteínas de una manera muy breve. Y bueno, no podemos dejar de hablar de proteínas si no hablamos de las unidades básicas que hacen a las proteínas, que son los aminoácidos. Los aminoácidos básicamente tienen cuatro componentes. Tenemos la parte amino, donde un nitrógeno es lo más importante de la parte amino. Tenemos el carboxilo, que es lo que hace la parte ácida de los aminoácidos. Tenemos lo que se le llama la cadena lateral aquí en el esquema, que es básicamente lo que hace distinto a todos los aminoácidos. Hay en total 20 aminoácidos y todos estos aminoácidos son diferentes debido a esta R. La R es lo que hace diferente a todos los aminoácidos. Y el último componente de los aminoácidos es este carbón que se encuentra aquí, que mantiene toda la estructura pues sujeta entre sí, ¿no? Es básicamente lo que hace que la estructura no se mueva hacia ningún lado, es lo que le da soporte a la estructura, ¿ok? Bueno, como les dije anteriormente, hay 20 aminoácidos en su totalidad de la naturaleza. Todos estos son distintos debido a la R que se encuentra básicamente representado aquí en los esquemas como esta parte azul. Como podrán observar, el aminoácido más simple de todos es la glicina, debido a que nada más en su R tiene un hidrógeno. Sin embargo, podemos ver estructuras como el triptófano, donde su estructura pues es más compleja, ¿no? Por el momento ya nada más quisiera pedirle su atención específicamente a la metionina y a la cisteína, debido a que estos aminoácidos tienen un componente muy importante, que es esta S de aquí, que juega un rol muy importante en todos los aspectos de estructura proteica. Entonces, esta S significa azufre. ¿Ok? Aquí en este slide, entonces podemos ver los códigos de los aminoácidos, lo cual significa que los aminoácidos se pueden abreviar cuando se escriben artículos. Entonces, alanina significa ala, se puede abreviar en ala o se puede abreviar a una sola letra. Tenemos un par de aminoácidos que son un poquito raros, en donde, por ejemplo, la tirosina se le pone una Y, pero bueno, este es el código universal para poder abreviar a los aminoácidos. Bueno, entonces los 20 aminoácidos que vimos en el slide anterior interaccionan entre sí y forman básicamente péptidos. ¿Y de dónde viene la palabra péptido? Bueno, cuando dos aminoácidos se unen, forman un enlace covalente. El nitrógeno y el carboxilo, al unirse, forman un enlace covalente. Pero este enlace covalente, como se trata de aminoácidos, ya no se le llama enlace covalente, se le llama enlace peptídico, ¿ok? GECO, ¿ok? Es enlace peptídico. Entonces, cuando tú tienes 10 aminoácidos, a partir de 10 aminoácidos, se llaman a todos esos aminoácidos que están pegados, se les llaman oligopéptidos, ¿ok? Cuando tienes más de 10, ya se llaman polipéptidos.
Entonces, como ejemplo, aquí tenemos un oligopéptido. Aquí básicamente tenemos 3 aminoácidos. ¿Ok? Entonces, de 2 a 10 son oligopéptidos y más de 10 son polipéptidos. Bueno, entonces básicamente los aminoácidos, a partir de que son polipéptidos y tienes estas cadenas así, a eso se le llama estructura primaria. Y se fijan cómo empezamos aquí con la parte amino y terminamos aquí con la parte carboxilo. Entonces aquí nada más se los voy a mencionar. Aquí está la parte amino y la parte carboxilo. Y aquí tenemos otra cadenita que está aquí empezando en la parte amino y en la parte carboxilo. Aquí tenemos que esta de abajo, que es la cadena A, tiene 21 aminoácidos. Y esta otra, que es la cadena B, tiene 30 aminoácidos. Bueno, entonces estas dos estructuras son básicamente estructuras primarias. Sin embargo, quiero que ustedes se den cuenta qué está pasando aquí con estas heces. Si se acuerdan de la cisteína y la metionina, estos tenían básicamente el azufre. Y el azufre tiene la capacidad de interaccionar con otros azufres, produciendo así una cosa que se llaman enlaces disulfuro. Sulfuro. Entonces eso lo que hace es que estas cadenas, vamos a ejemplificarlo aquí de vuelta, tenemos aquí un collar acá arriba y de repente hay otro collar que va pasando y este collar pues tiene aquí una cisteína y aquí una metionina y acá triptófano y otras cosas. Entonces aquí estas dos collarcitos se empiezan a agarrar debido a estos enlaces disulfuro. Ojo, estas dos por separado son estructuras primarias. Y así cuando están pegados, siguen siendo estructuras primarias. ¿Por qué? Porque siguen teniendo su misma estructura lineal. Siguen siendo cadenitas, así solas. Y básicamente los enlaces no pasan de ser disulfuro únicamente. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos entonces lo que se le llama la estructura secundaria. Como podremos observar, es también una cadena de polipéptidos, pero lo interesante es que este collar, en vez de estar simplemente así, se empieza a formar una hélice en sí mismo, debido a que la cantidad de interacciones aumenta. Esto debido al tipo de aminoácidos que tienen. Entonces las diferentes R's empiezan a interactuar entre sí. Aquí tenemos entonces una R con una R. Esto podría ser un enlace disulfuro. Aquí tenemos que hay unos oxígenos por aquí sueltos que hacen básicamente enlaces de oxígeno y tenemos también enlaces de hidrógeno. Entonces estos diferentes enlaces que los voy a poner aquí en el esquema que hice aquí a la derecha empiezan a interaccionar entre sí, convirtiendo una estructura básicamente lineal
a que se empiece a enrollar en sí misma, produciendo entonces una hélice. Es por esto que esta estructura se le llama alfa hélice. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otra estructura secundaria. Y lo que sucedió aquí es que de nuevo tenemos nuestro polipéptido aquí. Pero las interacciones que se realizaron aquí fue que no se alcanzó a enrollar. Y formó básicamente estas pequeñas valles y crestas en la molécula, viéndose como si fuera un pedazo de papel que está un poquito doblado, haciendo así, aquí por ejemplo podemos decir que hay un enlace de oxígeno, aquí podemos decir que hay unos enlaces de hidrógeno. Entonces aquí podemos ver, entonces aquí en el esquema, aquí está, tenemos cómo el oxígeno y el hidrógeno están interactuando, ¿sí? Estos son enlaces iónicos, no son covalentes. Y bueno, simplemente lo que quiero mostrar aquí es que esta proteína básicamente se encuentra plegada, ¿ok? Es como una hoja que se encuentra plegada en nuestro escritorio, pero tiene unos cuantos dobleces debido a estas interacciones que están sucediendo aquí, ¿no? Entonces estas interacciones producen que nuestra hoja de estar derechita, pues que esté un poquito doblada. Entonces es por eso que esta estructura se le llamó la hoja plegada. Y para que tuviera consistencia con la estructura secundaria que vimos en el slide anterior, le llamaron beta. Entonces el nombre completo es la hoja beta plegada. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos entonces un esquema un poco más complejo, pero que te da una idea mejor de cómo es que estas moléculas se conforman. Aquí tenemos entonces aquí arriba la alfa hélice. Aquí tenemos la beta plegada. Si se fijan todo el montón de interacciones que hay aquí, el número de interacciones que hay en la alfa hélice es mayor que en la beta plegada. Podemos contarlas si quieren, vamos a ver. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y acá en la beta plegada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ya. Básicamente son 8. Entonces la cantidad de interacciones acá con la alfa es muchísimo mayor que la beta plegada. Ahora bien, ¿qué pasa si tú tienes la alfa hélice más la beta plegada? Pues bueno, eso es lo que produce la estructura terciaria. Entonces tú puedes básicamente tener estructuras en donde puedes tener eh, ambos alfas y betas en la misma estructura. A partir de aquí tenemos entonces una estructura que vamos a identificarla por partes. Vamos a ver este azul. Tenemos aquí estas que se ven así, que están como unas flechas así. Son las betas plegadas. Y las que tenemos acá abajo, que se encuentran en verde, como listones,
son básicamente las alfa hélices. Acá esto rojo de acá, que se ven básicamente como unas hojitas, estas de aquí, pues son también betas. Entonces, si se fijan como hay alfas, vamos a poner, aquí están las alfas, todas estas son las alfas. Tenemos betas plegadas que están aquí abajito, acá arribita también. Y básicamente pues todo lo amarillo, ¿no? Todo lo amarillo son betas plegadas. Entonces aquí tenemos una estructura en donde tenemos alfas y betas interaccionando entre sí para formar la estructura terciaria. La estructura terciaria pues ya es muy común en nuestras células. Tenemos aquí esta estructura de aquí y esta estructura de acá. Esto es de aquí también. Básicamente todas estas son estructuras terciarias. Aquí tenemos una alfa hélice. Esta ya es una estructura secundaria. Pero de ahí en fuera, por lo general, las proteínas que conforman nuestras células son terciarias. Terciaria. ¿Ok? Y a partir de estas estructuras terciarias, pues ya se forman lo que son las proteínas. Y bueno, las enzimas, como aquí lo dice, son estructuras globulares proteicas que catalizan reacciones, siempre que sean termodinámicamente posible. ¿Esto qué significa? Pues vamos haciendo un paréntesis y ver qué es lo que significa cada pedacito de esta enunciado. Entonces, estructuras globulares básicamente significa que las estructuras estas terciarias pues ya forman como quien dicen como si fueran bolitas, como si fueran glóbulos, pues. Sí, eso es a lo que se refiere. Proteicas, bueno, pues tiene que ver con que vamos señalando dónde vamos. Proteicas, pues bueno, pues que están hechas de proteínas, obvio. Catalizan reacciones. Básicamente, las enzimas lo que hacen es acelerar una reacción, echar a andar una reacción o terminar una reacción. Básicamente, las enzimas van e interactúan, cortan, degradan, catalizan. Catalizan es echan a andar una reacción. Siempre que sea termodinámicamente posible, esto es simplemente si tienen las enzimas requieren de energía para poderse ser activadas. Si no hay energía, esta proteína no se puede mover. Básicamente es a lo que se refiere. Entonces, aquí tenemos un esquema que se llama llave y candado. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, las enzimas pueden interactuar con una cosa que se llama sustrato, ¿ok? Y nada más pueden interactuar con un solo tipo de sustrato para poder catalizar entonces una reacción. Entonces, por eso se le llama llave y candado. Aquí tenemos que el sustrato es una llave y el enzima pues es un candado, ¿no? Entonces, una llave solamente puede entrar a un solo tipo de candado. Entonces, si tú tienes un sustrato, es decir, una proteína que requiere, o no una proteína, pero un sitio o pues básicamente una molécula que requiere de ser activada, desactivada, degradada o lo que sea, requiere de una enzima, ¿ok? Pero como es una llave este sustrato, pues básicamente requiere pues de una enzima específica, no cualquier enzima puede interactuar con esta llave. Y una vez que estas dos se reúnen y hay energía, se hace el complejo llave-candado, lo cual hace que la reacción se catalice y se lleve a cabo. En este caso, tenemos aquí cómo se vería en un esquema de biología molecular. Aquí tenemos un sustrato que está interactuando con una enzima. Y al momento que estas dos
se encuentran en el organismo o en un experimento o lo que sea, si estas dos tienen básicamente los requisitos, forman el complejo y empiezan a echar a andar la reacción o la catalizan, ¿ok? Bueno, básicamente de manera muy sencilla, las enzimas lo único que hacen son dos cosas, nada más para el efecto de este video, de manera muy sencilla, una enzima puede pegar dos moléculas, aquí se ve, como llegan dos moléculas aquí, y la enzima las pega. Una enzima también puede llegar con dos moléculas específicas y despegarlas. Entonces, básicamente, las enzimas funcionan como un pegamento y como tijeras. Pegan y cortan cosas. Entonces aquí tenemos la estructura cuaternaria. Y básicamente la estructura cuaternaria es la fusión de varias estructuras terciarias. Y básicamente cada una de estas estructuras terciarias es una subunidad. Aquí tenemos la subunidad A y la subunidad B. ¿Y de qué están hechas estas subunidades? Pues de alfas y betas plegadas. Igual esta. ¿Ok? Aquí tenemos otra subunidad, la subunidad C y la subunidad D. Y estas están hechas también de alfas y betas plegadas. Alfas y betas plegadas. Todas estas, básicamente hacen una sola estructura, la cual llamamos ahorita la estructura cuaternaria. Esta estructura específicamente es de hemoglobina. La hemoglobina está hecha por 4 estructuras terciarias. Aquí tenemos en verde, en morado, en naranja y en rojo las 4 subunidades. También es importante mencionar que la hemoglobina tiene un componente básicamente en medio que mantiene estas 4 estructuras pegadas, que es el hierro. Es por eso que es muy importante incluir el hierro en nuestras dietas. Y por eso no me refiero a que se empiecen a comer sus escritorios. Simplemente les comento que alimentos como el brócoli tienen hierro y pues es importante incluirlo en su dieta. ¿Ok? Y bueno, pues aquí tenemos en resumen las 4 estructuras básicas de las proteínas. Entonces tenemos, para resumir, antes de llegar aquí, necesitas tener péptidos, ¿no? Que se hacen a partir de 2 aminoácidos, ¿ok? Cuando ya tienes de 2 a 10 aminoácidos, es un oligopéptido. Cuando tienes más de 10, ya es un polipéptido, ¿ok? Y de este lado, cuando tú tienes básicamente un polipéptido que empieza a tener interacciones disulfuro, forma la estructura primaria. Cuando esta estructura primaria empieza a doblarse en sí misma, de manera que forma hélices,
o se empieza a doblar un poquito y estos enlaces disulfuro empiezan entonces a aumentar y también empieza a haber otros tipos de interacciones como enlaces iónicos. Ya estamos hablando de estructuras secundarias. Entonces aquí tenemos la alfa hélice porque tiene forma de una hélice. Y aquí tenemos la beta plegada porque parece una hoja que está plegada en sí misma. Estos tienen enlaces disulfuro, tienen enlaces iónicos, que los voy a poner así en ¿qué será? Verde. Iónicos. Aquí entre los dobleces hay enlaces iónicos, hay enlaces disulfuro. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace una estructura secundaria. Ya cuando tienes entonces alfas y betas, ya es una estructura terciaria. Y cuando ya tienes varias alfas y betas pegados entre sí, ya es una estructura cuaternaria. Y bueno, pues habiendo dicho eso, pues les agradezco muchísimo por toda su atención. Y si tienen alguna duda, sugerencia, aclaración o queja, pues ahí estamos en los comentarios para servirles. Y bueno, como siempre les digo en estos videos, pues nos estamos viendo en clase y muchísimas gracias por toda su atención.